vengo a hacerle compañía. Bríndeme su fantasía. Traigo un ramo de canciones para hacerlo disfrutar y un manojo de recuerdos. Queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Me Permite. Como siempre, etapa de primavera, acá van mis flores, siguiendo la tradición de este programa, que en vez de mandar malas ondas, tiremos flores. Llenemos de flores la casa de ustedes, de buenas intenciones, de cosas agradables, de nostalgia, de recuerdos. Pero esta noche, o esta tarde, porque se emite este programa en distintos horarios, no vamos a tener ni recuerdos ni nostalgias, vamos a tener presencia viva de la música. Hace mucho tiempo tenía interés en invitar a nuestro programa a una figura musical argentina contemporánea, nacida en Rosario, ciudad que me fascina, y que además está produciendo discos activamente y está recreando grandes figuras del tango, como Enrique Cadícamo, como Aníbal Troilo en su etapa póstuma, con Tito Reyes y Nelly Vázquez, con Osvaldo Piro, es decir, con todas las grandes figuras presencias del tango. Hombre vinculado a la música nacional, yo lo voy a recibir ahora, Me Permite, al señor Lito Nebbia. Lito, ¿cómo te va? Acomodate. Nos vamos a poner a charlar. Bienvenido, Me Permite. Muy bien. Así como yo largo las flores en la apertura, después te voy a ofrecer a vos otro ramo para que lo hagas en el cierre. Realmente teníamos mucho interés en invitarte. Queríamos ir desarrollando con vos algunos aspectos de la música de Buenos Aires, la música argentina, y además porque he seguido tu trayectoria y sé que has nacido en Rosario en el año 48. Así es. Hijo de un cantante y de un artista también. Sí, mi vieja era pianista, Sí. concertista de piano, y además, un dato insólito, 5 años antes que yo naciera, tenía la única orquesta de tango de mujeres que había en Rosario. En esa época, imagínate lo que era un escándalo total. Eran 14 mujeres, una orquesta típica de señoritas, ¿no? Y mi vieja era la pianista de esa orquesta. ¡Qué grande! Es un dato no demasiado conocido ese, ¿no? No, y ese es muy simpático, muy lindo, y bueno, y habla también un poco de que justamente mis viejos, al ser músicos, me transmitieron un poder de vocación muy fuerte y me permitieron desde los 8 años ya empezar a estudiar música y además paralelamente trabajar con ellos, porque tocábamos por ahí, por los pueblos del interior, íbamos de gira con las embajadas que se usaban en esa época, donde, bueno, mi viejo cantaba una parte, mi vieja tocaba el piano y yo tocaba la guitarra y cantaba. Decime una cosa, hijo único vos, ese hogar. ¿De qué barrio son el Rosario? Bueno, siempre vivimos por el centro, porque en el centro es donde están los convoys, las pensiones, y siempre vivimos en una pensión. Hasta que después, bueno, yo me vine para Buenos Aires y después ya a los 17, 18 años, cuando tuve suerte con el primer grupo mío de adolescencia, con Los Gatos, ahí tuve plata y les compré una casa y los traje para acá. O sea, es un hogar trashumante, propia de la tradición argentina que ha fundado la canción y las obras a través del circo y la condición de los artistas móviles. Además, Rosario me parece una ciudad muy interesante. Quizás la explicación del acercamiento hacia el tango parte del origen de tu nacimiento, porque Rosario ha sido una ciudad que ha producido grandes e importantes artistas del tango, como Agustín Magaldi, como Domingo Federico y como... Está lleno de músicos, Rosario, bueno, de distintos géneros, pero de tango muchísimo. Bueno, Antonio Agri, qué sé yo, está lleno de músicos. Mi viejo en una época cantaba con la orquesta de Miguel Caló. Y yo desde chico, bueno, venían ahí a la pensión todos los bohemios amigos de mis viejos, venía Alfredo Bobby. ¿Cómo no? El violín romántico del tango. Venían también muchos compositores mexicanos. Venía Agustín Lara, venía Ortiz Tirado, toda esa gente. Y venía Virgilio Espósito. Qué sé yo, un montón de gente que, bueno, yo la conocía de chico y me quedaba con ellos ahí horas tocando, hablando de música, escuchando. Yo era muy chico. Pero bueno, mucha de esa gente que después me la empiezo a reencontrar, ya yo de grande, como hoy en día, ¿no es cierto? Que, bueno, por ejemplo, que produje un disco de Virgilio Espósito, que soy muy amigo de él y que a veces nos reímos
recordando cuando vino ahí a la pensión y mi viejo me hizo cantar como para que él escuchara y dijo, bueno, sí, está más o menos, tiene que hacer esto, aquello y lo otro. Viste que es muy severo, Sí, sí. Virgilio. Y bueno, y pasó el tiempo y ahora de pronto estamos grabando juntos en el estudio, así que hay cosas de estas que son de una gran Además, lo tuyo satisfacción, es un ¿no? gran aporte porque Virgilio Espósito no cantaba, por lo menos públicamente, en el disco. Es la No, primera sí, vez sí. que él canta así. Sí, bueno, y dice bárbaro sus letras, sus Lo músicas, dice muy las bien, letras sí. del hermano, muy bien, mucho sentimiento. Además, él tiene muy buenas letras, por ejemplo, Full Time es de él, El Momento es de él. Sí. Acá yo le hice un largo reportaje en televisión, hicimos una primera etapa tanguera y después nos comprometimos a hacer una segunda etapa melódica. Sí. Quiero que me ubiques en la Rosario de entonces, año 1948, presidencia de Perón, una Rosario que venía de toda una etapa de la mafia, donde había habido toda una cuestión, diríamos, de delincuencia muy fuerte, con toda una cuestión donde estaban los lupanares y los lugares de la noche, y ya Madame Safo, no sé si cerraba. ¿Te queda algún recuerdo de ese entonces, de esa ¿cómo que pintura no? de Rosario? Mira, el recuerdo que tengo es un poco relacionado con las trasnochadas que yo me mandaba con mis viejos, Sí. que a veces íbamos a lugares típicos en esa época, el Eden Park, Sí. la Huacaracol, esos lugares. Y bueno, yo iba con mis viejos, tenía 9, 10 años. También, por supuesto, a la mañana siguiente iba al colegio y todo esto, pero mi vida era siempre muy acompasada con la bohemia de mis viejos. Y el recuerdo que tengo es primero de mucho músico en Rosario, funcionaba el puerto en esa época, estaba la mafia, había un exceso de bohemia en la ciudad. Entonces esto mezclado con tanto inmigrante, ¿no es cierto? Por ejemplo, mis abuelos, imagínate que uno era piamontés y el otro andaluz, Está. los dos escapados por la misma razón, por la guerra. En esa época, según me contaban, se subían a un barco y decían, bueno, vamos para el sur, bueno, Argentina, ni sabían cómo era Argentina. Entonces, las dos posibilidades eran que lo mandaban al puerto de Buenos Aires o al puerto de Rosario. Seguro. De casualidad se ve que cayeron mis abuelos al de Rosario, bueno, ahí nació mi viejo y después nací yo. Pero además tengo el recuerdo de que las orquestas que iban de Buenos Aires a tocar, a veces hacían temporadas que se quedaban un mes y medio tocando. Mirá vos lo que era el trabajo en vivo en esa época, el trabajo... vos entrabas en un café, por ejemplo, en el famoso, que todavía está, ¿no es cierto?, el Cairo, que ahora está más reducido, Sí. y desde las 10, 11 que está tocando hasta la noche. Es decir, Sí, que vos sí. ibas a tomar un café, encontrarte con alguien, pero siempre había alguien que... No era como hoy en día que en cualquier lugar hay música funcional o está puesto en un aparato de audio, Seguro. sino que la música se escuchaba en vivo y de noche ni que hablar en 10.000 piringundines que había. Entonces muchos de estos músicos a veces iban una temporada de un mes y se quedaban 2 o 3 meses en Rosario. Esto hacía un contacto, ¿no es cierto?, entre el músico de Rosario, el que venía de Buenos Aires, y la gente que bajaba de los barcos, que yo creo que de ahí también sale un poco este espíritu que hay con la música en Rosario. Rosario tiene esa cosa tan particular que no es la capital, pero tampoco es propiamente el interior, Sí. ¿no es cierto? Y entonces el músico que sale de Rosario desde muy pequeño sabe que si la quiere pegar, entre comillas, tiene que venir a la capital. Seguro. Pero también sabe que tiene que traer alguna cosa original, porque no debe tener mucho sentido venir a repetir algo que acá ya se hace. Sí, señor. Y por eso creo que han salido muchos intérpretes y compositores, inclusive, bueno, de mi generación en adelante, hasta último tiempo, siempre aparece gente de Rosario que toca muy bien y que trae su propuesta con la canción, con la palabra, con la música, en un sentido bastante distinto a lo que son las músicas de modas que hay en cada momento. Sin ¿no? duda. Además, la configuración social de Buenos Aires y Rosario es similar, como vos decís muy bien. Vos sos hijo de un migrante piamontés y andaluz, que es una mezcla, casi diríamos, explosiva para el acto creativo, ¿no es cierto? El puerto, los boliches bordeando el puerto similares a Buenos Aires. Sí. Y esa tendencia, además, esta ciudad tan especial en el marco de una provincia de la que no es capital, con un río que la cruza y la bordea, que trae inmigrantes del norte, por ejemplo, paraguayos y rosarinos y brasileños, y que además los otros que vienen subiendo de Buenos Aires, crea una cosa que es Rosario, que es el fenómeno artístico y arquitectónico, humano, que creo que todavía ha sido medianamente explotado en lo que hace análisis de la investigación histórica de ese fenómeno. No, yo te digo que lugares que voy me preguntan por Rosario, pero en los lugares más insólitos. Por ejemplo, fui a tocar hace 4 o 5 años atrás a Rusia. Sí. Y me presentaban como un compositor que salió de Rosario y me preguntaban de Rosario como
como, qué sé yo, como tan famoso es Liverpool, digamos, Sí. porque salieron los Beatles. Y bueno, siempre las anécdotas que yo cuento es esto. Imagínate cuando yo tuve mi primer grupo de adolescencia, Sí. que fue a los 13, 14 años más o Ujú. menos, que ahí dejé el grupo de mis viejos y me metí en un grupo con pibes de mi edad. En esa época nosotros tocábamos todos los fines de semana en los bailecitos que había por ahí por el centro y había aproximadamente 120 conjuntos de pibes como nosotros. Ujú. Pero en esa época ni se grababan discos como hoy en día, ni había los adelantos técnicos que hay hoy en día, ni equipos, ni instrumentos. Pero ya había en esa época 120 grupos dedicados a armar su música, ¿no? 13 años en Rosario todavía, ¿no habías bajado a Buenos Aires? No, me vine para acá cuando tenía 16 años. Ajá. Lito, año 16 años, el año 64, etapa que estaba el radicalismo en el poder, se estaba despidiendo en el fondo toda una corriente del pensamiento argentino y estaba esa cosa social que se había cerrado en el 55 pero que iba a volver en el 73. Había todo un clima en la Argentina y fundamentalmente en Rosario y Buenos Aires que podríamos llamar de protesta. Aparecía toda una nueva generación a Sí. suplir a la condición popular que la precedía. Sí, yo creo que sí, esto de este clima de protesta y de parte de la juventud, creo que coincide armónicamente en ese momento con una actitud que es internacional, Sí, luego, sí. ¿no es cierto? Que es el fenómeno de quebrar un poco con este mito, porque después lo he entendido como un mito, Ujú. que es el mito de la diferencia generacional, Bien. el resentimiento que se vivía en esa época, que el tipo de 40 años creía que el de 15 era un idiota Ujú. y el de 15 creía que el de 40 años era un viejo que no servía para nada. Ujú. Todo este tipo de cosas que también fueron muy inculcadas por algunos sectores para dividir, porque a mí me encantaba el tango canción, me cantaba Gardel y Lepera y todo eso, nada más que a mí no se me ocurrió ir a estudiar el bandoneón ni aprender a bailar tango. Se me ocurrió cuando tuve una guitarra en mis manos o empecé a tocar el piano a escribir mis propias canciones porque yo me sentía capacitado como para hacer música y quería transmitir mis ideas, mis notas musicales, mis palabras. Entonces, en ese momento la música que nosotros hacíamos por las otras generaciones era criticada como música banal, como música que no pertenecía Que no tenía a este raíz país. nacional, inclusive. Sí, sí, polémica absurda, ¿no es Sí. cierto? Pero bueno, sucedía eso. Entonces, en el marco de la protesta generacional, nuestra generación lo que buscaba, especialmente los que éramos músicos, los que escribíamos, era comenzar a armar un repertorio que a los tipos de nuestra edad le hablara como hablábamos nosotros. Porque Ujú. lo que escuchábamos por la radio y lo Sí. que nos hablaban en todos lados era muy maniqueo, era muy ficticio, no era lo que nosotros precisábamos como lenguaje, ¿no es cierto? Bueno, eso tuvo al comienzo su resistencia, inclusive su resistencia en cuanto a ser objetivado como algo que no era comercial, de parte de las compañías discográficas, de los productores. Pero bueno, insistiendo como pasa siempre en estas cosas, después hubo un momento que esto empezó a tener gran éxito, primero entre la juventud, entre los tipos de nuestra misma edad para quienes nosotros cantábamos, pero después empezó a tener éxito internacional y empezó a gustarle a gente de otras generaciones. Bien. Y creo que desde ahí en más comenzó a abrirse un poco esto y a la música, como otros rubros del arte, empezar a ser degustada sin distinción ni de frontera ni de generación. Es decir, el arte es absurdo querer marcarlo a como a veces uno escucha por ahí que te dicen vos de qué onda sos, que se vive medio Sí. futbolísticamente. Ujú. El arte es el arte y una persona de 15 años puede ser sensible para escuchar una sinfonía y a veces una de 60 a lo mejor no entiende un tema simple que uno hace y al revés. Sí, sí. Esto no Es un problema de sensibilidades. Ujú. Ahora, ubiquémonos en el 64, en el 63 muere Kennedy asesinado. Había toda una cosa muy violenta en el mundo en general. Y hablando de generaciones musicales, tenías el rock en estos Estados Unidos, tenías los epílogos de la bossa nova en el Brasil, porque yo he escuchado mucho tus cosas y tenés una gran raíz brasileña. En el Perú había concluido el mandato de Prado y llegaba toda una cosa muy fuerte, se avecinaba el golpe militar reivindicativo de la condición incaica y telúrica.
En Brasil había pasado el tema del movimiento nacional revolucionario, y había todas las músicas en general, dentro de mi perspectiva, no están separadas, aunque no tengan o se traduzcan políticamente, no están separados de los climas y de los tiempos que les toca vivir. Y yo lo que vos decís es correcto, había como una especie de frontera. Nosotros sentíamos a los más chicos, si bien nosotros creo que no tenemos mucha diferencia de edad, yo tengo 9 años de diferencia con vos, pero 9 años o 10 años en ese entonces eran distancias insalvables. Sí, parecía mucho, sí, es verdad, es cierto eso. Sí, había problemas en lugares. Mira, una vez me acuerdo de una cosa que fue terrible, porque una revista de estas de gran tirada semanal organizó una especie de entrevista colectiva con músicos. Y yo asistí sin saber cómo iba a ser esto. Cuando va a comenzar la entrevista, que se hacía en un boliche, resulta ser que habían invitado 10 músicos más o menos de mi calaña y 10 músicos mayores que lógicamente eran del tango. Entonces el periodista que venía a ser el anfitrión para esta nota, larga como si fuera un debate esto, dice, bueno, esta nota se va a titular Tango versus Rock. A mí me dio una rabia tan impresionante ser usado para esto, servir para una propaganda, buscar una polémica, donde a mí había muchas cosas del tango ya en esa época que conocía y que me gustaban y que las comprendía. Indudablemente debía haber alguna cosa que si algún tanguero escuchara a mí le podía gustar en cuanto al registro de la línea melódica de lo que yo compongo. Entonces me levanté y me fui. Tuve unas palabras ahí, unos insultos y me fui al diablo y esto te estoy hablando que era año 67, 68. Es decir, hubo también mucho aliento de algunos sectores para fomentar la división. Sí, fomentar esto, que realmente esto no tiene sentido, ¿no es cierto? El discutir si te gusta más el tango, el jazz, el rock o el folclore. Yo creo que la música es una sola y bueno, uno puede tener, acorde a su personalidad, acorde a su gusto, algún acento más importante en algún determinado tipo de música, pero uno puede degustar la música de todo el mundo, ¿no? Sin duda. Hay un hombre nacido en tu misma ciudad que se llama Gato Barbieri. ¿Lo conocés? Sí, sí. Que empezó a bucear en la música latinoamericana y tomó elementos brasileños, bolivianos, peruanos, y hizo un producto. Yo al leer tus biografías he visto que vos tenías una gran incidencia o tenías una relación estrecha de trabajo, y lo he visto a través de tus producciones discográficas, porque me han llegado trabajos de tu sello, del que vamos a hablar después, con brasileños. Yo quiero que vos te ubiques en el 64, cómo era tu relación con Milton Nascimento, con todos estos personajes del Brasil, que además desarrollan su talento después de la salida de Goulart, y están en una etapa de muy rígida dictadura en el Brasil. Mira, yo sigo escuchando, que ahora lo tengo gracias a Dios en compact, digitalizado, aquel disco del año 64 de Jorge Gilberto con arreglos de Tom Jobim. Eso sigue siendo una catedral de música que mientras pasa el tiempo le seguís descubriendo cosas nuevas, cosas frescas. Eso para mí está dentro de la música que más me gusta del mundo. A mí me gusta la música popular brasilera muchísimo, porque además de la variedad de compositores que tienen, y letristas, intérpretes y arregladores, es una música que, sin perder su raíz, ha logrado a través del tiempo evolucionar estéticamente y meterse en todos los mercados. Es una cosa dificilísima de lograr. Y esto lo han logrado los brasileros. Por supuesto, con el talento que tienen, pero también con el pueblo que tienen. Un pueblo que vos te tomás un taxi a plena hora del centro, que el taxista está nervioso como los taxistas de todo el mundo o de nuestro país, y el tipo está escuchando la radio y sabe cuál es el tema que sigue del nuevo disco de Chico Buarque, que dice la letra, pero le gusta más el tema del lado B. Es decir, hay una pasión por la música de ellos que la defienden como defienden el fútbol. Cosa que no sucede en nuestro país, con la música por lo menos. O sea, un sentido nacionalista muy fuerte. Claro, entonces bueno, yo conozco Brasil, a mis 20 años toqué allá, fui con los Gatos, tocamos en el Maracaná. Allí conocí a Milton Nascimento. Milton Nascimento recién había grabado su primer disco y había salido ganador de un concurso el año anterior, el año 67, y había grabado su primer disco, que trae ya ese disco, aquella hermosa canción hoy en día clásico en todo el mundo, que es Travesía. Bueno, ahí conocí a Milton Nascimento, conocí a Marcos Valle, conocí una cantidad, lo conocí a Jobim,
Y de ahí en más, Brasil es un lugar que yo ya debo haber ido 20, 30 veces, conozco muy bien, especialmente Río. He grabado un par de discos ahí, hay 2 o 3 discos míos editados ahora. Sí. Han editado este que yo hice homenaje a Gardel y Lepera y han editado otro que hice con otros músicos amigos de Milton Nascimento. Bueno, es más, el sábado me voy a tocar a Brasil. Todos los años voy a tocar. ¿Dónde vas, a Río o a Bahía? No, esta vez voy a Porto Alegre y Curitiba. Ah, está. El año pasado fui a Río y San Pablo. Está. Y todos los años voy a tocar. No me conocen como acá, pero tengo un público y toco en lugares muy... Sí. Bahía, has estado en Salvador. Sí, es una de las ciudades más fascinantes de América. Sí, hermoso. Porque Joao Gilberto es bahiano. Claro. Dorival Caymmi es bahiano. Sí. Allá hay un pintor maravilloso también. Joao Gilberto es de un pueblito cerquita a Bahía que se llama Juazeiro. Ajá. Sí. O sea, vos alternabas con ellos, trabajabas, inclusive hacían parrilla a la noche, improvisaban al terminar los trabajos. No. Los conozco a todos, todos mis viajes han sido 10 días para tocar, 5 días, 15 días. Pero no hay una relación. Y los he visto o he grabado con algunos de estos músicos en discos míos personales. Tengo, sí, 2 o 3 que son amigos, por ejemplo, el armoniquista Mauricio Enjol, Hermeto Pascual, es decir, gente que ya ha estado en su casa, que me he quedado, que he tenido más intimidad. Y después conozco del ambiente a muchísimos, como ellos también conocen trabajos de uno acá, ¿no? Bien, volvemos ahora entonces un poquito con el Garrilet y volvemos a los Gatos, de que mencionaste recién. Tráeme una referencia de los Gatos, de la balsa, y después de tu separación. Bueno, con los Gatos grabamos el primer disco en el año 67. Esto fue una prueba que hicimos. Teníamos ya para grabar un long play y medio, porque veníamos hace un año ensayando, todos los temas míos primeros que yo había hecho a los 15, 16 años. Entonces un día fuimos a hacer una prueba, un sello, donde grabamos 4 temas. Es decir, esto lo grabamos prácticamente como lo tocábamos en vivo, porque en esa época no te olvides que grabamos en 2 canales. Esto explico para el que no sepa, hoy en día se puede grabar en más de 30, 40 canales, entonces cada instrumento lo podés poner individualmente ahí, pero acá se grababa en 2 canales, es decir que no había demasiada posibilidad de corrección. En un canal se ponía el grupo entero y el otro canal que te quedaba era para poner el canto, y se había terminado la grabación. Entonces la prueba que hicimos la grabaron y quedaron los 4 temas allí. Al par de meses nos enteramos que un nuevo director artístico de la compañía decidía probar suerte sacando un disco simple con 2 de esos 4 temas. Apareció este disco simple y a los 4 o 5 meses empezó a tener un poco de resonancia. Y bueno, y ahí cuando empezó a tener un poco de resonancia, la compañía le puso un poco de publicidad, de alguna publicidad así radiofónica de la que se estipula así pagando, ¿no? Y esto hizo que el disco empezó a crecer en la venta hasta que llegó a vender cerca de 300.000 ejemplares. Y bueno, esto posibilitó que nosotros fuéramos conocidos. Estábamos con ese disco, que fue La Balsa, el primer disco simple, estábamos primero en el ranking en 10 países en Latinoamérica, posibilitó el comienzo de nuestra carrera realmente bien ya profesional, y también posibilitó el inicio de que comiencen a aparecer distintos intérpretes, cada uno con su estilo, pero cantando una música que tiene que ver con esta raíz. ¿Todo el grupo de los Gatos eran rosarinos? Menos uno, menos el bajista. ¿Cuánto tiempo trabajaron juntos ustedes? Exactamente hasta el año 70, después de haber grabado 5 discos. Nos separamos en un momento que teníamos muchísimo éxito, pero como este es un grupo realmente de esos hechos con un criterio muy artesanal, muy de amistad, muy del barrio, nosotros respetamos mucho la historia esta. Entonces, de la misma manera que cuando estábamos tratando de grabar, si no grabábamos los temas que habíamos sacado, no nos interesaba grabar así nos muriéramos de hambre, el momento que decidimos que no teníamos ninguna cosa más linda original para hacer juntos, porque cada uno tenía ya una idea distinta a desarrollar. Yo quería tocar con músicos de otro género, quería dedicarme más de lleno a la composición, a hacer arreglos un poco más complicados, el guitarrista quería tocar blues, el otro, cada uno tenía una idea distinta. Entonces decidimos que no había que seguir con el grupo, porque era como mantener un kiosco y ganar muchísima plata, pero como cumpliendo un acting. Entonces, sin ninguna pelea, sino de común acuerdo, nos separamos y dimos el último recital a comienzos del año 70. O sea, no hubo un problema de vedetismo entre ustedes. No, absolutamente. Claro. Y por esta misma ocurrencia, por este mismo sentimiento, te diría ya, es que nunca el grupo se volvió a unir. Y te digo que hubo, hasta hace muy poco,
ofertas de muchísimo dinero para hacerlo, bueno, porque se especula también con esta historia de cuando se vuelve a unir un grupo. Pero realmente no tenía mucho sentido para nosotros musicalmente y bueno, nada. Día pasado estuvo por acá en mi programa César Isela, que también tiene una cosa bastante parecida a la tuya, de haber hecho un grupo folclórico muy importante y alguna vez haberse disuelto, y habló con un recuerdo muy particular por ese grupo. Todos los que han pasado por una cosa que ha tenido mucho éxito no olvidan. Vamos a ir con el señor director ahora a una imagen desde Lito Nevia cantando tangos y después volvemos con él a seguir haciendo su reportaje. Afuera es noche y llueve tanto. Afuera es noche y llueve tanto. Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantabas tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. La historia vuelve a repetirse. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja y oferente bebió en el fino bacará. Después, quizá mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto. Y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Bueno, Enrique Cadícamo, por la vuelta. O sea que grabaste tangos. ¿Cómo llega tu relación con Cadícamo? ¿Cómo aparece Cadícamo en tu vida? Esto sucede hace 2 años atrás, que, bueno, yo lo conocía a Cadícamo de verlo 1000 veces por la calle y su obra también, claro. Sí, pero nunca me animé a pararlo por esa cosa de mezcla de pudor y de que uno dice, ¿para qué lo voy a joder? ¿Qué sé yo? Y no lo paraba nunca cuando lo veía por ahí, por las callecitas de Saray. Pero hace 2 años recibo un llamado de él en el contestador
diciéndome que me quiere ver, a ver si quiero producir un disco de temas inéditos de él para que lo cante el polaco Goyeneche. Claro. En esa época yo estaba produciendo el último disco del polaco. Entonces, bueno, por supuesto, fui a su casa y de ahí empezó a nacer una amistad que hay hoy en día, que es algo impresionante para mí espiritualmente. Estoy con un hombre, viste, que admiro, que tiene el doble de mi edad, que tiene una lucidez impresionante y que tiene el mismo poder de vocación y de nobleza que supongo tenía a los 20 años. Sí, inquebrantable. Y bueno, empecé a conocerlo, a pasarme tardes tocando el piano. Él toca el piano también muy bien. Escuchó también temas míos y empezó a desempolvar carpetas y cosas. Y de pronto me encontré con una cantidad de material inédito que tuve la suerte que además él confiara en cómo yo lo produzca. Y entonces empecé a desarrollar toda una especie de... Sería un homenaje y rescate también de la obra inédita de él, que esto lo hice todo este año, está apareciendo este año. Sí, yo lo he recibido. Son 4 compacts. Sí, sí. El primero fue el que apareció a comienzos de año, 12 tangos argentinos para bailar, que la semana pasada me mandaron la edición japonesa, sí, sí. Muy linda, con otra portada. El segundo es el mío que apareció hace poco, Nevia canta Cadícamo. El tercero aparece en 20 días, que es el de Adriana Varela, Tangos de Lengue, son otros inéditos. Y el cuarto se llama Las Voces de Cadícamo, que es un compilado entre algunos clásicos y otros inéditos que quedaban, cantado por un festival de cantantes de distintos estilos. Estos 4 videos, 4 compacts, más 2 videos de 1 hora de duración cada uno, que van a aparecer antes de fin de año, que muestran la cocina de cómo se grabó y se trabajó esto, apareciendo muchísimo tiempo el propio Cadícamo explicando, contando anécdotas, y todos nosotros grabando, haciendo la música, ensayando y todo eso. Melopea. ¿Cómo nace Melopea? Bueno, Melopea existe hace 6 años, sí, como sello nacional, independiente. La idea de tener un sello independiente, para mí, desde adolescente, siempre fue un sueño bastante típico que tienen los músicos, que tenemos los músicos, en cuanto que uno dice qué lindo sería tener un estudio para grabar a la hora que se me ocurre, y también tener un sello para editar lo que se me ocurra, ¿no? Yo tengo una larga trayectoria de haber grabado para sellos para los que fui contratados. He grabado muchísimos discos porque soy muy peleador por lo mío. Pero claro, llegó un momento que yo tenía una necesidad de poder producir más cosas que las que me permitía cualquiera de los sellos con los que yo estaba contratado. Entonces comencé a construir un estudio que tardamos 4 años en hacerlo, en la casa de mi vieja, en Villa Urquiza. 4 años tardamos por el problema del dinero, porque es muy costoso y lo íbamos haciendo muy de a poco. El día que el estudio estuvo terminado, hace 6 años, dije, bueno, este va a ser mi laboratorio para producir la música que yo quiera. Y ahí se creó el sello, es decir, el sello para editar lo que grabo en el estudio. Y bueno, esto es una cosa que me hace mucho bien, porque yo, sabés que no solamente produzco mis discos personales, sino una cantidad de música que a mí me interesa, de géneros muy disímiles a lo que es mi composición, pero música que yo adoro y que considero que tienen que estar esos discos. Un poco mi idea de tener el sello independiente es independiente porque el arte necesita eso, literalmente, independencia, libertad. Yo no puedo estar preguntándole a otra persona nada más que la parte del negocio de si se puede hacer o no se puede. En todo caso, el riesgo del negocio es mío si me equivoco o no, pero poder producir el hecho artístico. Y por otro lado, la idea del sello independiente es muy, te diría, muy en el borde de lo emocional, de la cosa apasionada, porque mi idea con lo que yo produzco y edito es que son los discos que a mí me gustaría encontrar en las disquerías, cuando yo me voy a comprar discos. Y durante mucho tiempo he visto la orfandad que hay con el material de la música popular argentina de distintos tiempos. Inclusive la orfandad que yo he notado en el exterior. Yo he tocado en 10 o 12 países y como soy loco de comprar discos y coleccionar, en cada país que voy me meto en todas las disquerías que hay. Durante muchísimos años siempre me extrañaba porque en esas grandes cadenas de disquerías que hay en París, que hay en Estados Unidos, que hay en Europa en general, me extrañaba porque en algún momento uno entraba a una zona de la disquería donde había música de todos los países
Y de Argentina había 1 o 2 discos, un disco con un gaucho, es decir, no había discos de música argentina. Sí. Nunca pude entender por qué era esto, hasta que me di cuenta que debe ser un asunto de despreocupación. Sí había discos de Piazzolla o de cualquier artista, pero que el artista que se ha ido a trabajar allá y entonces logra que se edite su disco. Pero no había material de lo que se produce acá. Y bueno, creo que es falta de preocupación. Hoy en día tenemos la suerte con el sello que estamos exportando discos a 10 países. Los discos nuestros están en Londres, están en Nueva York, en Los Ángeles, en Alemania, en España, de muchísimos artistas argentinos que no son conocidos allá, pero que el disco está a la venta porque es considerado un disco original, de una idiosincrasia distinta, de un lugar concreto que es la Argentina. Además ese rescate de Roberto Llanés en ese compact de bolero que es excepcional. Es muy lindo ese álbum. Y con obras clásicas de él, como Si me comprendieras de Méndez, el trabajo con Osvaldo Piro, un hombre que ha sido tan olvidado en el disco, que tiene 2 o 3 long plays anteriores, que con los coleccionistas lo logramos como tesoro. Es una figura colosal, la de Osvaldo Piro. El traerlo a Néstor Marconi, a Walter Ríos, Morgado, Carlos Buono. También sacamos el álbum de Buono, sí. Muy bueno. Sí, ahora estamos sacando este fin de año el nuevo álbum de Antonio Agri, que se llama Conversando con Amigos, y que aquí en cada banda está con un amigo de él tocando, son dúos, está con Atilio Stampone, con Leopoldo Federico, con Cacho Tirao, con Gustavo Fedel, con Daniel Vinelli, bueno, una cantidad de músicos. Sacamos también el nuevo álbum del trompetista Roberto Fat Fernández, que es un álbum muy lindo porque se llama Tangos y Estándares. Entonces trae media docena de tangos clásicos, pero tocando él no con músicos de jazz. Por ejemplo, hay 2 bandas donde lo acompaña en el piano Virgilio Espósito. Hay otra banda donde está de invitado Antonio Agri. Entonces el álbum trae la mitad tangos clásicos y la otra mitad estándares de jazz. Es muy original el álbum. Después estamos por editar... Por presentarse ahora. Sí, todo sale ahora antes de fin de año. El nuevo álbum del grupo, del quinteto de Bernardo Baraj, instrumental. Muy bueno. El nuevo álbum de Beatriz Suárez Paz, con arreglos y dirección de Berlín. Excelente, además tiene una gran versión de Recuerdos de Bohemia, ese álbum de Beatriz Bueno, Suárez. este nuevo también es bárbaro. De su padre, de Fernando, que está de carísimo. Fernando Suárez Paz, el violinista. Sí, espérate, ¿qué otro más? Acabamos de sacar un álbum de Domingo Cura. Bueno, no sé, dentro de este tipo de cosas y muchos proyectos y cosas que estamos grabando ahora para que, nosotros cuando empieza fin de octubre, noviembre, ya estamos grabando y planeando cosas para el año que viene. Sin duda. Desde abril en adelante, que es cuando salen discos, ¿viste? Como es la costumbre en nuestro país, que en el verano no aparecen discos con motivo de las vacaciones y ese tipo de cosas. Vos advertiste que había una gran ausencia de las compañías discográficas de producir material nacional por escucharlo, ¿no es cierto? Sí. Los tangueros, por ejemplo, no tienen prácticamente producción. Claro. Los pocos sellos que había, el Malí, por ejemplo, que hacía mucho esfuerzo. Muy poco, sí. Sí, yo creo que estos últimos años se ha desequilibrado mucho el negocio de la música. Yo no pretendo que solamente se produzca y se editen las cosas que a mí me gustan musicalmente, pero en otras épocas cada rubro, cada género tenía su espacio. Inclusive las grandes compañías multinacionales, que son las de siempre, vos sabés que tenían un departamento y un productor especializado en cada cosa. Por ejemplo, nosotros íbamos con Los Gatos, a mis 17 años, a la RCA, a la vieja RCA en Saavedra, y mientras pasábamos por un largo corredor, pasábamos por el departamento de folclore, donde estaba el director artístico charlando con Larralde. Pasábamos por el departamento de tango, estaba el director artístico charlando con Troilo y Goyeneche. Y así. Íbamos al último departamento, que era un nuevo departamento que se llamaba Departamento de Música Joven, al cual pertenecíamos nosotros, que teníamos 17 años. Entonces, esta compañía, todas las compañías tenían eso, desarrollaban todos esos géneros nacionales y además, lógicamente, editaban de su casa madre las cosas extranjeras. En los últimos años esto no existe, las compañías no tienen productores o directores artísticos por género, y mucho menos de la música nacional. Lo que tienen son especialistas que le cuidan el negocio, gente que dice, bueno, esto va a vender mucho o va a vender poco. Está bien, es lo que ellos quieren hacer desde su negocio, no lo critico, pero me parece que hay un desequilibrio, porque los otros géneros musicales, si bien
no son géneros con artistas que puedan estar en 10 minutos primero en el ranking. De cualquier manera, esa es la columna vertebral de la música en el mundo, en cada género. Esa es la música que se vende siempre. La bossa nova, el jazz, el tango, es la música de raíz, el flamenco, el blues, es la música de raíz de cada lugar. Entonces, dejar un espacio vacío para poner absolutamente toda la energía en música superficial, en música de moda o en música nada más que para los adolescentes, me parece una equivocación, inclusive como negocio, ¿no? ¿Vos no crees que siendo la música uno de los más importantes negocios a nivel mundial, casi como el petróleo, y no existiendo virtualmente, porque creo que uno de los problemas que ha tenido la Argentina es la falta de fronteras para defender? Por ejemplo, yo he ido a Estados Unidos, me acompañé una vez a Mariano Mores en el 86, yo fui presentando un libro llamado La Apuesta del Tango, y por cada músico argentino tenías que contratar tres de ellos. En México tenés problemas similares, pero lo que no hay barreras son las barreras para la cultura y para la difusión de la música. Y estando concentradas las discográficas en discográficas de origen extranjero, me da la sensación de que van dejando los repertorios vernáculos de costado para atender a su propio negocio. Sí, bueno, esto es lo que estaba ocurriendo. Yo creo que lo importante de este caso tuyo es venir a cubrir un espacio de la discográfica nacional que estaba prácticamente muerto. Sí, no, además un espacio que ni siquiera es ni pretende ser competencia, sino es... tiene que haber de todo. Yo te digo, muchas veces tengo un gran deseo, que aparezcan media docena de sellos como nosotros, cada uno dedicándose a un estilo, a una estética distinta, a un repertorio distinto, pero que aparezcan sellos, porque hace falta y es una manera también de que se vaya equilibrando y la gente no esté tan desprotegida con su gusto personal. Hay una ¿cierto? producción que hicieron ustedes, sí, que es la recreación de las obras de Héctor Pacheco, la orquesta de Carlos García, que fue una maravilla. ¿Ustedes no han pensado en hacer toda una recreación de una etapa argentina, 40-50, donde hay orquestas e intérpretes absolutamente olvidados, que la gente está muy ávida por conocer? Hemos pensado, lo que sucede es que a veces... claro, a veces... a veces hay material que lo podés reconstruir digitalmente, hay material que podés conseguir los derechos, hay material inédito que podés conseguir, como el caso de Troilo, que conseguimos el material inédito, pero además conseguimos la firma de cita, la autorización. Hay una cantidad de problemas legales y burocráticos alrededor que son los que hacen que sean bastante lentos. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora, te digo una cosa que es hermosa, que tenemos desde hace más de un año, tenemos inédito la única actuación en vivo de Waldo de los Ríos en solo piano. No hay un disco en el mundo de Waldo de los Ríos tocando sus composiciones en solo piano. Bueno, está con un sonido bárbaro y además pensamos masterizarlo digitalmente y algún día poder darlo a la calle, que salga. Pero nos hace falta conectarnos con un familiar que nos firme esto y que entienda la razón de cómo lo tenemos y por qué lo queremos sacar. Y sería eso. Waldo murió joven, murió en España, fue una cosa tremenda. Vamos después de haberlo escuchado a Lito Nevia interpretando a Cadícamo, yo sugiero escucharlo a Lito Nevia, escucharlo a él mismo, interpretándose a sí mismo. Es de noche y no vuela una lágrima, ni se escucha un silbido. Si alguien faltó del nido es porque halló una guarida donde nadie le teme al temor del hastío. Es de noche, todo el mundo cansado del cansancio del día, del cansancio del otro, del rigor del que ignora, y aparece un espejo que detiene las horas. Colibrí, vuela ya, sobrepasa el vuelo de mi corazón, a ver si eres mejor.
se escucha un silbido, si alguien faltó del nido es porque hace una guarida donde nadie le teme al temor del hastío. Colibrí, vuela ya, sobrepasa el vuelo de mi corazón, a ver si eres mejor. Es de noche, 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 es de noche. Qué maravilla, Lito, esto, ¿eh? Esta es una canción que escribí inspirado en Cobián y Cadícamos. Un tema que se me ocurrió un día en el medio de hacer todo este trabajo, de grabar sus canciones. Y un día me salió este tema y me parece que, no parecido a lo de ellos, pero el tipo de descripción que dice con la letra, sí. Exactamente. Y entonces, bueno, decidí meterlo en el álbum. El único tema mío que aparece en el álbum es Sí. La Noche del Colibrí, y el resto son todos los inéditos de ellos. Sí, y la participación de Buono, que es moderno. Bueno, está ahí Ángel Bonura con el contrabajo. Sí, realmente. Decime una cosa, Fats Fernández se presenta ahora presentan ahora estos días más el compacto. Sí, creo que en un par de semanas va a estar. ¿Vos sabés que Virgilio Espósito fue muy buen músico de jazz? Sí, además lo he escuchado tocar, a veces cuando viene al estudio nos muestra cosas, sí. Tenía una banda en San Pablo, él grababa. Yo recuerdo haber ido a su estudio en la calle Montevideo, Sí. sobre Bajo. Un día feriado andaba por ahí caminando en la calle La Valle, andaba Virgilio, y nos fuimos. Yo tengo el único libro que escribió Homero Espósito, inédito, que lo hizo en Madrid, con sus salvaduras y enmendaduras, lo dio a mí, me dijo que yo debía ser depositario de esa obra. Las mandé a la Academia Nacional del Tango para que la editen, porque es inédita. Hay muchas cosas que se pueden hacer recogiendo los documentos de los grandes personajes nacionales. Muchos de ellos se han ido en el olvido, ¿no? Como ese tango, se llama En el olvido. Sí, pero bueno, las cosas están ahí y siempre aparece alguien que las retoma y las hace conocer, ¿no? Yo creo mucho en eso y lo veo además también con cosas que a mí me gustan, de música de distintos lugares. Por ejemplo, con la música brasilera. Vos sabés que a veces yo voy a Brasil y conozco así de arregladores y compositores más cosas que algunos de ellos. Sí. De fanático que es uno y también a veces me pregunto por qué algunos músicos a veces desaparecen, no los pasan, pero después al tiempo me entero de que aparece otro sello y rescata el material. Siempre hay alguien que hace las cosas, en todo el mundo, ¿no? ¿Tenés hijos? Tengo una hija que tiene 13 años, que toca el piano también y canta muy bien. Sí, ¿canta bien? Sí, muchas condiciones ¿Compone? tiene. No. Tiene un oído impresionante, muy linda manera de decir, cantando y toca. Tiene buen gusto, escucha mucha música de la que saca de mi discoteca, de la que le gusta, de la que me gusta a mí, y también escucha la música normal de su edad con sus amigas del colegio, ¿no? ¿Qué planes hay en la vida de Lito Nebbia para el futuro? ¿Cómo visualiza su futuro personal y el de su sello? Mira, mi vida es una especie de hermosa rutina. Está. El matiz y la variedad de mi vida es que siempre es nueva música, nuevas producciones, nuevas canciones, nuevas giras. Pero yo vivo constantemente haciendo lo mismo, es una suerte que tengo desde muy pequeño. Ahora estoy haciendo la música de 2 películas, es un trabajo que me gusta mucho porque en la música de películas yo desarrollo ahí una cantidad de ideas más de orquesta, más musicales, instrumentales, que seguramente no van en un disco mío cantado. ¿O hiciste la de Vita? Hice la de Vita, sí, he hecho muchas, 15, 20 películas. Cuando hiciste la de Vita, ¿lo hiciste sobre la base de imágenes y escribís la música mirando la imagen? ¿Cómo es el sistema? Mira, yo utilizo todas las formas posibles. Lo que hago normalmente es que cuando me dan el libro de la película, yo leyendo el libro ya voy anotando lugares donde se me ocurre que tiene que haber alguna acentuación musical. Después me encuentro con el director donde anoto las partes que él me pide, que él me sugiere. Entonces yo me pongo a escribir y escribo 2 o 3 músicas básicas. Una que la llamo el leitmotiv, otra el tema de amor y otra el tema de acción. Claro.
Le entrego estas músicas al director para que el director se vaya acostumbrando a qué tímbrica sonora es con la que va a contar en la película. Siempre acepto que me dejen la libertad de yo poner la tímbrica sonora que me parece para la imagen. Bien. Esta es una condición que pido porque me parece que es la manera más feliz de poder hacer la música de película. Como me gusta mucho el cine, tengo fácil entendimiento con ellos porque por la interdisciplina del trabajo. Entonces el director se va con estas músicas y empieza a oírlas y empieza a filmar, pero yo no vi nada de lo que filmó. Empieza a colocar algo en la moviola y me va diciendo, mirá, esto queda bien, me gustó esto, qué sé yo, me gustó lo otro. De ahí en más sí empiezo a ir a ver lo que filmó y ya tomo lo definitivo, cronometrando, que le digo, mira, me parece que acá, cuando va el chico caminando hasta ahí, tiene que haber tal cosa, 12 segundos. Y voy tomando, y bueno, y así completo la banda sonora de película, que en algunos casos, por ejemplo, las que me ha tocado que son medio policiales o con esas tramas así medio de suspenso, para hacer una banda sonora hago 40 viñetas musicales. Claro. Eso es la banda completa. Es un trabajo fascinante, yo lo adoro y además mientras la temática de la película sea más dispar, mejor el desafío para ver qué música le pones. Siempre digo, ojalá me toque hacer una música de una película de piratas, qué sé yo, Sí. ¿no? ¿Cómo hace uno para registrar las distintas épocas? Por lo menos como yo pretendo hacer, lo que es atender a la época, atender al libro de la película, a la imagen, pero siempre sin apartarme de mi estilo compositivo. Claro. ¿Cómo ves a la gente joven en relación con la música de Buenos Aires, con su pasado, con este proyecto que vos estás llevando adelante de no dejar de lado tu música, tu inspiración, los conjuntos de los que has participado y tu generación como intérpretes, y esta recreación de las obras de hombres como Cadícamo, que ha cumplido 95 años en junio, que es un pedazo grande de la historia del país con el siglo, que ha estado en París en la exportación, que ha sido el que... ¿Cómo ves la gente joven con este proyecto? ¿Cómo la sentís con el tango? Yo creo que en estos momentos estamos viviendo un momento de transición para algunas cosas. Claro. Por lo menos mi esperanza es que sean de transición. Concretamente, los jóvenes, las nuevas generaciones, los veo tan desprotegidos porque no tienen pasado porque no lo tienen y nadie se preocupa por notificarles 3 o 4 cosas básicas de raíz que hace falta conocerlas para saber qué pasó antes y para saber a dónde va a ir uno después. Entonces veo a la juventud muy desinformada, es decir, la escala de valores que se le envía desde los medios, mezclado con la problemática social del país, es muy desesperanzada y es muy de creer que la vida es a ver si zafás, a ver si la pegás. Y la vida no es eso, uno sabe. Entonces, en ese sentido, me preocupa mucho esto. Humildemente con lo que hago, trato de ser un canal alternativo, porque en todo lugar que puedo hablo, digo mi pensamiento y produzco lo que produzco. Y pienso que debe ser algo transitorio. Creo que en algún momento toda la juventud va a parar las antenas. Yo como padre de 7 hijos te quiero hacer público mi respeto, mi admiración, mi agradecimiento por lo que estás haciendo por la música nacional y te ofrezco la flor para que vos la des a tu ser más querido. Bueno, bárbaro. Los jazmines. Voy a ver si lo puedo hacer igual que vos, ¿no? Sí. Ahí va. Y me llevo uno. Listo. Muy bien. Te mando Encantado. un abrazo, te doy, y gracias por haber Gracias a venido vos. con nosotros y por todo lo que estás haciendo por la música de Muchas Buenos gracias. Aires. Y a ustedes, bueno, hasta la semana que viene. Y no nos abandonen. Gracias. Viejo amigo, dijiste mientras levantabas tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós
inteligente de los dos. La historia vuelve a repetirse. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja y oferente bebió en el fino bacarat. Después, quizá mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto. Y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia